Muy buenas, gente. Os habla de nuevo el amigo Trolardo y aquí estoy otra vez para reseñar un cómic muy especial. Desde luego que no me ha dejado indiferente para nada, por eso lo estoy reseñando. Y cuando abrí el canal, pues uno de mis objetivos o de mis propósitos era traer cómics que el público general no conociera o incluso que no lo conociera ni Dios, como es el caso de este cambio climático. Me ha gustado un montón. Pero bueno, antes de entrar en detalles con la obra, explicaros de dónde viene mi gusto por este tipo de cómics. Es decir, de cómics un poco documental, cómic didáctico, del que cuando terminas has aprendido bastante y no eres experto del tema, pero puedes considerarte un poquito más conocedor. Eso tiene gracia cuando no tienes ni idea del tema. Y bueno, pues esto me empezó a pasar con La Bomba, de Norma Editorial, que lo leí el año pasado, me estalló la cabeza y me quedé flipado con el despliegue visual, técnico, toda la información que da. Y bueno, pues desde ese momento me propuse buscar más cómics que fueran un poco de este corte, ¿no? Ya no tanto cómics de acción, de ciencia ficción, historias inventadas, sino documental, ensayo, etcétera, etcétera. Y este cambio de clima es lo que es un ensayo. Luego entraré con esto. Bueno, lo primero que me llama la atención, el título, cambio de clima. Mm, vamos a ver, esto es una traducción literal del francés, pero en español decimos cambio climático, que no es lo mismo. Cambio de clima es lo que ocurre cuando dejamos una estación, ¿no? Y pasamos a otra. Lo que trata este cómic es del cambio climático. Y como decía antes, pues es un ensayo, es decir, una obra que pretende explicar una materia concreta, especializada, con datos técnicos, con ejemplos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya os puedo adelantar que la verdad es que me ha encantado. Lo compré un poco a ciegas, porque no tenía referencias, no había visto reseñas, solo pues un par de comentarios en Wacom y la nota. Así que, bueno, me lancé de cabeza. A ver qué tal estaba esto. Y bueno, pues ya entro en detalle con la obra. Tenemos al autor Philippe Squarzoni, un francés que escribe novela, escribe ensayo y de vez en cuando también se ha metido en cómics. Y bueno, pues durante la escritura de una de sus obras, que trataba del político Jacques Chirac, pues analiza su política, ¿no? En los 90 creo que fue, o en los 2000, no lo sé, no me acuerdo ahora mismo de memoria, se da cuenta que una de las promesas electorales que no cumple y que ignora totalmente después es el cambio climático en Francia. Y a raíz de ahí el autor empieza a picarse y a investigar sobre este tema del que no conocía mucho, como la mayoría de los ciudadanos del planeta. Y bueno, pues empieza a leerse artículos, a enriquecerse, ¿no? En ese aspecto. Y se da cuenta que esto es un tema tan amplio y tan importante que tiene que escribir una obra dedicada a este tema en lugar de tenerla dentro de la obra de política. Y entonces, el cómic, mediante la narración del autor, nos cuenta su propia biografía en este descubrimiento del cambio climático, de la investigación de la materia. Nos va a contar pues esos primeros pasos que da, qué información mira, con quién habla, conversaciones que tiene con su mujer sobre el tema. Y ves cómo la pelota va creciendo y cómo él se va autoconvenciendo. La mujer también le dice, tienes que escribir sobre esto, a que vas a escribir un nuevo cómic, el otro le dice que no, y al final es que sí, y es el que tengo en mis manos. Y bueno, ya entrando más en el tema del cambio climático, nos va a contar un montón de información y de ejemplos y de estudios sobre el cambio climático, sobre el impacto que va a tener en todos los aspectos, económico, social y por supuesto el impacto en la naturaleza, en la supervivencia del planeta. Ya os aviso que esta no es una lectura fácil de encajar, porque os podéis imaginar que nos vamos a tomar por culo en no tanto tiempo como nos pensamos.
Luego hablo más sobre esto. Respecto a la narración, bueno, pues nos va a ir contando poco a poco y con mucha delicadeza nos va a ir introduciendo temas. Primero para ponerte en contexto, ¿qué es el cambio climático? ¿Cuáles son los principales factores que alteran el clima? Porque también te concreta que el tema de la capa de ozono, que estuvo muy de moda en los 90 y en los 2000, ya no es un problema tan grande. Se ha demostrado científicamente que la capa de ozono es cíclica. A veces tiene un agujero más grande y a veces más pequeño y ha ocurrido durante muchos años. Ahora estamos precisamente en uno pequeño. Y que donde hay que poner el foco es en el calentamiento global, que es la principal causa del cambio climático. Te va a contar cuáles son los principales factores para que se produzca el calentamiento global. Te va a contar eso que tanto oímos en la tele, pero que yo personalmente lo oigo y me entra por aquí y me sale por aquí como a Kennedy, pero no le prestaba mucha atención, y eso que me interesa. No sabía bien, yo no sabía explicar a un amigo qué es, por ejemplo, el efecto invernadero, que es el que causa el calentamiento global. Y bueno, pues te explica que el efecto invernadero es una serie de rayos del sol que entran, rebotan, bla, bla, bla. No os lo voy a contar aquí, porque no es el objetivo. Y ya está. Y una vez puestos en contexto, en ciertos términos, ciertos temas en ese aspecto, entra a contarte cómo o qué factores son los principales para que pase esto. Que básicamente son la producción energética, ¿no? Toda la energía que consumimos, pues hay que generarla, y eso contamina lo que más. Luego también los transportes, la industria, la agricultura, los animales, por ejemplo, las vacas cuando cagan, pues desprenden metano, y esos gases se van a la atmósfera y contribuyen al efecto invernadero, al calentamiento, ¿no? Este efecto invernadero lo que hace es calentar el planeta y que suba la temperatura. Y a partir de aquí te va a explicar un montón de datos, te va a decir cómo estábamos en los 80, cómo estábamos en los 90, te va a explicar que cada década que pasamos multiplicamos el aumento de contribución de gases a la atmósfera. Es decir, que vamos en picado. Las gráficas van así, porque vamos hacia un consumo totalmente desmesurado. También te cuenta que está muy bien la energía renovable y un montón de cosas, pero que son un complemento, que lo que hay que atacar principalmente es al consumo desmesurado que hacemos de energía. Y eso lleva a cambiar de hábitos, a que todo un planeta cambie de hábitos y abandonemos un poco el consumismo desmesurado que tenemos. Algo muy difícil, que por eso estamos como estamos. Te va a contar también qué tipos de gases, por ejemplo, producen el efecto invernadero. Te va a contar cuál es la posición de ciertos países, qué desequilibrios hay entre los países ricos y los países pobres, que son muchos. Los países ricos compran el derecho a contaminar, ¿no? Hasta cierto punto, porque el protocolo de Kioto estableció como baremos de contaminación, pues le compran los derechos a los países pobres. También te cuenta que esto de contaminar no significa que si dejas de contaminar hoy, mañana veas el resultado, sino que esto tiene una cadencia, tiene un retraso de, por ejemplo, 20 o 30 años, y que con la contaminación que tenemos actual, con el aporte de gases a la atmósfera, ya estamos jodidos, y que en 2050 pues a lo mejor va a subir la temperatura 2 grados, y que, es decir, aunque paremos hoy de contaminar, eso ya va a pasar. Quiere decir que si entre 2020 y 2050 seguimos contaminando a este ritmo o más, porque todo crece, pues ¿dónde vamos a terminar? En el hoyo todos. Te cuenta también qué efecto tiene que suba la temperatura, pues la subida de los mares, que las playas pierden 100 metros, qué pasa con esos edificios que están a pie de playa, qué pasa con las ciudades que están en costa. Te va a explicar también que el aumento de temperatura provoca más precipitaciones, pero que son desiguales, que lo que tiene sequía va a ser más seco y lo que tiene mucha lluvia, los monzones y todo eso, inundaciones, va a ser peor aún. Muy catastrofista, pero esto no es ciencia ficción. Esto está basado en miles de estudios de la comunidad científica de doctores o ingenieros y mucho tipo de gente
orientados a, pues eso, al clima, ¿no? Expertos en lo climático. Y por aquí van los tiros. No tiene más. Esto es lo que es el cómic. Os voy a enseñar un poquito el dibujo. Bueno, pues por ejemplo, tenemos aquí una serie de gráficos, imágenes que apoyan pues lo que narra. Tenemos también las conversaciones entre el autor y su mujer. Aquí, por ejemplo, les vemos paseando por Nueva York, cómo se van contando sus cosas. De manera que, siendo un ensayo, lo puedo considerar denso. ¿Por qué? Porque un ensayo tiene un montón de información técnica, tiene opinión, tiene todo eso. Entonces, por narices, tiene que tener mucha información. Pero para lo denso que podría ser, creo que está muy bien contado. Eso es un logro del guionista. Se hace ameno, cada vez más interesante, no se repite mucho en ciertos temas. Creo que es un logro, es una manera de convertir un ensayo en un formato gráfico bastante interesante. Y bueno, pues tenemos mucha variedad visual. Aquí tenemos, por ejemplo, una parte de entrevistas a expertos donde ellos mismos en primera persona te van contando cómo están las cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos pues una presa de agua para hablarte de la energía hidráulica. Te va a hablar de cómo afecta el transporte privado, el público, bueno, un montón de cosas, un montón de cosas. Es que es un tema tan amplio que podría estar aquí hablando una hora, pero no voy a hablar más de... A modo de sinopsis no voy a hablar más. Decía que no es muy denso para lo que podría ser. Facilita bastante el que intercala varias páginas de información, ¿no? Y de contarte cómo están las cosas con esas vivencias con la mujer, ¿no? Pues es como un alivio en la intensidad de información que viene muy muy bien, y es esta parte que funciona un poco a modo de autobiografía. Él mismo se dibuja y va contando cómo avanza. Por el resto, bueno, pues vamos a tener, como es común en este tipo de cómic documental, vamos a tener principalmente imágenes que sirven de fondo, sirven de apoyo a lo que nos está contando. Si nos habla de la industria, pues nos va a sacar una imagen con fábricas, etcétera, etcétera, ¿vale? Si esto fuera así todo el cómic, como me ha pasado con otro que reseñaré en el próximo vídeo, pues se podría hacer monótono. Pero a mí esta lectura no se me ha hecho nada monótona. Son casi 500 páginas que me las he fumado, me las he bebido en 2 días, 2 o 3 días. Yo siempre digo que soy bastante lento y esto me lo he pegado en unas sentadas bastante intensas. Aún así, hombre, no lo recomiendo leer del tirón, pero bueno, alguno habrá que lo haya leído del tirón. Bueno, es bastante catastrofista, ¿eh? No os vais a quedar bien cuando leáis esto, pero de verdad que resulta súper interesante. Si os gusta el tema, si os atrae, si no, obviamente no os acerquéis. Si habéis probado con un cómic documental y se os han hecho cuesta arriba, pues a lo mejor no os lo recomendaría. Yo no se lo recomendaría a cualquiera. Se lo recomendaría al que le guste este tipo de obra y le interese el tema. A mí me interesa este tema desde niño. Desde que veía a David el Gnomo y estaban los trolls tirando basura por el bosque y luego se prendía fuego y el zorro tenía que escapar. A mí ese tipo de cosas ya me marcaron y me hicieron como soy. Así que es un tema que me interesa muchísimo, pero es verdad que era bastante ignorante del cambio climático. Ahora sé un poquito más y podría tener conversaciones interesantes sobre esto, y eso es lo que me ha aportado este cómic. Además es muy bueno porque a mí hay algo que me dice cuando un cómic es bueno, y es que me ha dejado marca. Lo terminé hace ya 5 o 6 días y sigo pensando, sigo dándole vueltas a algunos aspectos. Cuando veo en la tele una noticia se me viene a la cabeza el cómic. La experiencia ha sido muy buena. De verdad que os animo a que os acerquéis a él. No es un cómic de 10, tampoco lo pretende, pero es súper nutritivo. Va a aportaros mucho, mucho, mucho. Incluso si conocéis bien el tema, seguramente también os vaya a aportar. Y el dibujo es lo que es. El dibujo simplemente acompaña a lo que nos cuentan, es cumplidor y no pone barreras a que fluya todo y a que sea una lectura ágil.
termino hablando de la edición de Errata Naturae, ¿vale? Como comenté en el vídeo donde os contaba las compras, mis últimas compras, que estaba he tardado poquito en leerlo, pues es de una editorial llamada Errata Naturae, que yo no conocía para nada. Después de leer esto he estado investigando y resulta que son principalmente editores de libros, solo que a veces pues se han metido en el cómic. Y tienen la característica especial de que editan de una manera sostenible. Es decir, todo esto que cuenta el cómic de que estamos consumiendo por encima de nuestros... ¿Cómo se dice esto? De nuestras posibilidades. Esta editorial no. Hace ediciones sostenibles. Te explica en la primera página, precisamente, aquí, te saca una tablita, una serie de elementos, estos, y te dice que este cómic ha sido... las páginas han sido impresas en una imprenta que utiliza biocombustibles, que está a menos de 300 kilómetros, por lo tanto el consumo, la huella de carbono que ha dejado los transportes no es muy alta, que el agua empleado para producir el papel ha sido la mitad de la media europea, ese tipo de cosas, un montón, una página completa, que dices, oye, chapó porque me estás dando un cómic de 500 páginas, bien editado, a 25 euros. Este es un tamaño más o menos comic book, quizá un poquito más ancho. No necesita más tamaño, ¿eh? Este tipo de obras no tienes un gran dibujo. Me parece que está muy bien por 25 euros. Merece mucho la pena. Aspectos negativos de la edición. Bueno, también comentaba en el vídeo de compras que viene sin plastificar. Después de haberlo leído, entiendo por qué. Obviamente no han plastificado para preservar el medio ambiente. La pega, bueno, pues que se pelan las esquinas, ¿veis? Y esta se pela un poquito. Pero vamos, que puedo vivir con ello, ¿eh? Creo que vosotros también podréis vivir con ello. Si el 0,5% de mis cómics está así, ya ves tú qué problema. Muy bien, muy bien. No importa que no esté plastificado. Una cosa que sí me ha molestado un poco es la rotulación. El tipo, en la tipografía elegida. Es que no se va a ver, aquí no se va a ver, pero es incómoda. Yo a este tipo de ediciones las suelo llamar edición ave rapaz. Tienes que tener una visión, una agudeza visual importante. En este caso no es por tamaño de letra, que está bien, sino por la tipografía. El tipo de letra escogido. Porque es como una cursiva fina que a veces no sabes dónde se ha terminado una palabra y dónde ha empezado otra, si se une una letra con la otra, y a veces me entorpecía en la lectura. Pero bueno, tampoco es desastroso, ¿eh? O sea, es decir, me he acostumbrado y al final lo he leído bien, pero sí que hubiera agradecido una letra diferente, un poquito más amigable, ¿vale? Un poquito más amigable. Y nada más, no me enrollo más. Philippe Squarcioni, Cambio de clima por Errata Naturae. Os lo recomiendo encarecidamente. Es difícil encontrarlo. Yo he estado en varias tiendas físicas en los últimos meses, porque esto salió en febrero. He estado en varias tiendas y no lo he visto en ninguna. Yo me lo he comprado un poco por lo que había visto en internet. Pero si tenéis librero de confianza, podéis encargárselo y no habrá ningún problema, porque no está ni descatalogado, ni se ha acabado la edición que yo sepa, ni nada. Así que pedidlo, que os va a gustar mucho. Otra cosa que me ha llamado la atención es que esta obra salió en 2012 en Francia. Han pasado 10 putos años para que alguien la traiga y ha tenido que ser una editorial, entre comillas, menor, al menos en el mundo del cómic. Me llama mucho la atención, teniendo en cuenta que el tema es de interés, es popular y que la calidad del cómic es alta. Cosas del mercado. Vamos a ver si vende mucho o vende poco. Igual ni lo sabemos. Bueno, cierro. Por favor, si os ha interesado, si os gusta lo que he contado, si os atrae el cómic o no, dejadme un comentario que contestaré a todos. Y nada más, aquí cierro. Fin de la chapa. Muchas gracias. Adiós.